Bienvenidos a la asignatura de Matemáticas 3 para el Bachillerato en Ciencias y Humanidades. Los objetivos a trabajar en la clase de hoy corresponden a, número 1, identificar los criterios de triángulos, criterios de congruencia de triángulos. Y número 2, vamos a resolver ejercicios y problemas donde se apliquen estos criterios de congruencias de triángulos. Todo lo que corresponde a la congruencia de los triángulos. Y el contenido, la congruencia de los triángulos. Congruencia de los triángulos. O sea que vamos a trabajar una parte de la geometría. Repito el tema, congruencia de triángulos. Esta explicación le va a servir para el desarrollo de la guía de trabajo. Número 1. Antes de que trabajemos los 3 criterios de congruencia de triángulos, necesito que hagamos un repaso sobre lo que corresponde a las definiciones de triángulos, las clasificaciones de los triángulos también, que es importante. Todo lo que corresponde a la geometría de tanto educación básica en sus últimos años, cuarto, quinto, sexto que se trabaja esto, como también en octavo grado. Triángulo, veamos, ya conocemos nosotros esta figura. Si se les pregunta qué figura es esta, pues creo que ya rápidamente pues dirían triángulo, ¿verdad? Pero dentro del contexto matemático, observen que la definición de triángulo es la siguiente. Si P, Q y R son 3 puntos coplanarios, cuando hablamos de PQR, PQR pueden ser cualquiera de los 3 puntos que están en rojo en esta figura. Y cuando hablamos de puntos coplanarios, significa que están en un mismo plano, pero no alineados. Coplanarios, pero no alineados. Entonces, la unión de PQ, la unión de QR y RP se llama triángulo. Entonces, prácticamente un triángulo es una figura geométrica cerrada. Es una figura geométrica cerrada formada por 3 lados, por 3 vértices y por 3 ángulos, que son los elementos más visibles, ¿verdad? Que podemos tener en este triángulo. Y hay que considerar que el triángulo es el menor polígono que nosotros podemos formar como figura cerrada. No podemos cerrar una figura con 2 lados. Entonces, siempre vamos a comenzar a cerrar figuras de 3 lados en adelante. Y entonces, la menor figura es el triángulo. Los vértices, ya sabemos los vértices, los ángulos, la abertura de cada lado. Y la figura cerrada en sí formaría el triángulo. Aquí tenemos ya un ejemplo más claro. El símbolo que usualmente, observe, que usualmente se emplea para representar un triángulo es este de acá, es un triángulo pequeño. Es un triángulo pequeño. Este triángulo pequeño, este símbolo que está aquí, se antepone a el nombre del triángulo. Por ejemplo, cuando usted dice PQR, cuando quieren nombrar este triángulo de acá, entonces dice usted triángulo PQR. Y entonces usa esta figura. La figurita triángulo PQR. Lo mismo el otro, triángulo PQR también. Y de la misma forma, los otros que tenemos ahí. Si se fijan, los triángulos que tengo aquí tienen diferentes formas, porque cada uno de ellos pues tiene su nombre que vamos a trabajar en las próximas presentaciones. En las 4 figuras coincide algo, que PQ, observe, QR y RP son lados del triángulo. Es un elemento del triángulo. El otro elemento es los ángulos. El ángulo
podemos llamar nosotros, por ejemplo, si usted quiere decir el ángulo P o el ángulo RPQ, dejando en medio la letra donde está la abertura de esa figura. Podemos llamarlo de esa forma también. Es válido. O el vértice, que el vértice es donde se unen dos lados de un triángulo, es donde concurren dos lados de un triángulo. Entonces, lados, ángulos y vértices son los elementos más visibles. Recuerden que hay otros elementos que vamos a trabajar también conforme en las próximas clases, como las líneas y las rectas notables. Las vamos a estudiar y vamos a hacer algunas demostraciones también. Aquí tenemos las definiciones de los tres elementos, la base, la altura y los vértices. Base es donde está apoyado el triángulo. La altura es una línea perpendicular que baja desde el vértice opuesto a la base. Esa es una altura, ¿verdad? Recuerden que podemos trazar tres alturas en un triángulo, porque son tres vértices. Y los vértices, que son los puntos donde concurren, ya lo había dicho, los tres lados de un triángulo. Otro de los aspectos importantes en un triángulo son los ángulos internos. Cuando trabajamos en los ángulos internos de un triángulo, vemos que la suma de esos ángulos internos es 180 grados. La de los externos es 360 grados. Pero la suma de estos tres internos, el P, Q y R, es 180 grados. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos el valor de dos ángulos, aquí tenemos un ejemplo, si P vale 75 grados y si Q vale 66 grados, entonces para calcular el ángulo R, que es el restante, debemos aplicar la definición de la suma de ángulos internos, donde dice que suman 180 grados. O sea que vamos a calcular el suplemento, lo que resta para que llegue a 180. Entonces, simplemente usted lo que va a hacer es, a 180 le va a restar la sumatoria de los dos ángulos que conocemos. 180 menos P más Q, entre paréntesis. 180 menos 75 más 66, 75 más 66, 141, 180 menos 141, eso da 39 grados. Ese es el resultado del ángulo restante, porque estamos hablando de la sumatoria que es siempre igual a 180 grados. Siempre va a sumar 180 grados. Clasificación de los triángulos. Hay dos formas de clasificar los triángulos. Según sus lados y según la abertura de sus ángulos. Aquí tenemos las tres figuras, ya las conocemos, por eso dije repaso al final, al principio, ¿verdad? Equilátero es la figura que tiene sus tres lados congruentes. El isósceles, dos lados congruentes y uno desigual. Y el escaleno, pues tiene sus tres lados desiguales. El equilátero, el isósceles y el escaleno. Según sus lados, equilátero, sus tres lados congruentes, el isósceles, dos lados congruentes y uno desigual, y el escaleno, pues tiene sus tres lados desiguales. Según sus ángulos, está el acutángulo, mire, un triángulo acutángulo es el que tiene los tres lados agudos. El obtusángulo es el que tiene un ángulo obtuso. Obtusángulo, un ángulo obtuso. El rectángulo, un ángulo recto. Y el equiángulo es el que tiene sus tres lados con sus tres ángulos congruentes. O sea que el equiángulo es el mismo equilátero. Porque si el equiángulo tiene sus tres ángulos iguales, significa que va a ser 60, 60, 60. Entonces significa que al ser 60, 60, 60, eso solo lo cumple el equilátero. O sea que un equiángulo es equilátero. Con esta definición
con estas definiciones que están ahí, yo los voy a poner a analizar a ustedes en la guía con unas preguntas de verdadero o falso. Por ejemplo, le voy a decir, ¿verdadero o falso? ¿Existen triángulos rectángulos que son isósceles a la vez? O en otras palabras, ¿un triángulo rectángulo puede ser isósceles? ¿Verdadero o falso? O sea, hay que analizar porque tenemos que tomar tanto la definición de rectángulo como la definición de isósceles para ver si al unirse forman esa condición. Hay que analizar, ¿verdad? Ahí les voy a dar unas preguntitas que van a analizar. O sea, lo que necesitan es saber cuál es la definición de cada uno. De ahí lo demás es análisis. Y el análisis es el que tiene que aplicar cada uno de ustedes, ¿verdad? ¿Un triángulo rectángulo puede ser isósceles a la vez? Verdadero. Verdadero. ¿Por qué? Porque AC, este triángulo que está aquí es rectángulo. O sea, media vez tengo un ángulo recto, cumple, es rectángulo. Y para que sea isósceles, ¿qué tienen que ser? Este puede medir 1 y este otro puede medir 1. O sea que es válido. Porque recuerden que en un triángulo rectángulo lo que hay que tener cuidado es, número 1, que el ángulo sea recto. Y número 2, que la hipotenusa sea el de mayor longitud. Ahí sería verdadero. ¿Un triángulo rectángulo puede ser isósceles? Sí, verdadero. Podemos formar uno. Ahora, ¿un triángulo rectángulo puede ser equilátero? Falso. Falso. Ahí viene el análisis, miren. Porque equilátero implica 3 lados iguales. Y el rectángulo no puede tener 3 lados iguales. Porque hay una línea inclinada, opuesta al ángulo recto que se llama hipotenusa, que debe ser de mayor longitud. Ahí vienen los análisis. Por ejemplo, le puedo preguntar, ¿un triángulo obtusángulo puede ser equilátero? ¿Puede un triángulo obtusángulo ser equilátero? Falso. Porque el equilátero ya tenemos fija los ángulos, 60, 60, 60. Y el obtusángulo se define porque debe tener un ángulo obtuso, un ángulo mayor de 90 grados. Tiene que tener un ángulo abierto. Entonces significa que un triángulo obtusángulo no puede ser equilátero. Un triángulo obtusángulo, un triángulo acutángulo puede ser equilátero. El acutángulo sí. Sí puede ser equilátero un triángulo acutángulo. Porque acutángulo es los 3 ángulos agudos. 60, 60, 60 son agudos. Recuerde que agudo es menos de 90. Entonces es agudo. Por lo tanto es acutángulo y puede ser equilátero también. Un triángulo isósceles puede ser acutángulo. Un triángulo escaleno puede ser equiángulo. Existen triángulos obtusángulos que son isósceles a la vez. ¿Se fijan? Todas esas preguntas vienen ahí en la guía, donde usted tiene que hacer un análisis respecto a esto. Yo no le voy a preguntar qué es un triángulo rectángulo, qué es un triángulo obtusángulo. A mí me interesa que usted analice. Y por eso le doy estos ejemplos para que al momento de analizar usted lo que haga es forme la figura. Si usted logra formar la figura con la condición del enunciado, significa que es verdadero, porque existe. Pero si es imposible hacerlo, sería falsa, ¿verdad? Sería falsa. Estoy hablando en cuanto a la guía que vienen unas preguntas ahí, vienen ahí unos enunciados de tipo verdadero o falso para que analicen según esta explicación que estoy dando. Es importante, ¿verdad? Ok. Más adelante, en las clases de matemáticas 4, vamos a trabajar con los triángulos oblicuángulos. Incluso el año pasado trabajamos en los triángulos oblicuángulos con la ley de senos y cosenos. Los oblicuángulos, que son los triángulos que pueden ser acutángulos u obtusángulos.
¿verdad? Los triángulos oblicuángulos son los que no son rectángulos, en otras palabras, ¿verdad? Los que no son rectángulos. A estas dos figuras yo les puedo llamar oblicuángulos, que tienen ángulos oblicuos, inclinados, y no tienen en ningún momento un ángulo recto. Cualquier consulta saben que la vamos a hacer al final, ¿verdad? Ok, ahora sí, vamos a la congruencia de los triángulos, que es el tema que corresponde, ¿verdad? Ya en sí, al objetivo. La congruencia de los triángulos. Vean algunas figuritas que tengo aquí para que lleguemos a la conclusión que es una congruencia. Mire, ahí conocemos esa figurita, ahí me la encontré en una... Ahí está la pantera rosa, tenemos dos figuras de la pantera rosa. Dice, ¿cómo son las figuras mostradas? Ahí hay dos líneas trazadas. Esas figuras mostradas, ¿cómo son? Como cuando le ponen a usted encuentre diferencias, ¿verdad? Ahí creo que no hay diferencias. Entonces, si no hay diferencias, ¿qué significa? Que esas figuras mostradas son idénticas, son iguales. Es como copiar y pegar, ¿verdad? Una de la otra. En forma y en tamaño. Tienen la misma forma y el mismo tamaño esas figuras. O sea, son idénticas. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo son las figuras mostradas? Son idénticas. Aquí tenemos unos ejemplos de congruencia para que vayamos más o menos viendo la palabra congruencia y llegar a una definición ya formal de congruencia. Aquí tenemos dos focos, estas figuras son congruentes. Aquí tenemos dos cuadrados, estas figuras son congruentes. Y aquí tenemos otras dos figuras, mire, tenemos un cuadrado y un círculo. Estas figuras no son congruentes. ¿Qué cumplen las primeras dos parejas con la tercera que no la cumple? Que tienen la misma forma. Que tienen la misma forma. La última no la tiene, ¿verdad? Por eso ahí va el no. No son congruentes. Entonces, ¿qué significa? La congruencia, dos figuras son congruentes cuando tienen la misma forma y el mismo tamaño. Es decir, que si se colocan una sobre la otra, estas coinciden en toda su extensión. O sea que van a quedar exactamente iguales las dos. Si usted recorta triángulos, si tiene dos triángulos y los coloca y quedan exactamente uno sobre el otro, entonces esos triángulos son congruentes. No importa la posición en que tenga los triángulos, ¿verdad? Porque recuerde que cuando armamos, por ejemplo, un tangram chino, que son juegos formados como rompecabezas formados por figuras geométricas, lo que nosotros hacemos para ir formando ese rompecabezas es, le damos vuelta a las figuras, las giramos, las movemos, entonces usamos los movimientos que se usan en geometría. El movimiento de traslación, el movimiento de rotación, que son los movimientos que se utilizan. Traslación, rotación, ¿verdad? Que son los movimientos que se utilizan en la parte de la geometría. Entonces, cuando nosotros movemos la figura, le damos vuelta, la giramos y esas figuras quedan exactamente iguales, entonces cumplen la definición de congruencia. En este caso, vamos a trabajar la congruencia de los triángulos. La congruencia de los triángulos. Para que dos triángulos o más sean congruentes, deben cumplir ciertos criterios o postulados. También se le llaman criterios o postulados, como quien dice condiciones, condiciones que deben estar siempre presentes, caso contrario, las figuras dejan de ser congruentes. Antes de iniciar con la congruencia de los triángulos, vamos a... Entonces, la congruencia es misma forma, mismo tamaño. Y aquí hay que aplicar la lógica visual también, ¿verdad? Para encontrar
las figuras que cumplen esa condición. Cuando dos triángulos son congruentes, ya lo mencionamos. Cuando dos triángulos son congruentes, cuando tienen la misma forma y el mismo tamaño. En otras palabras, deben cumplir un principio general. Ahí está. Observe esta figura que tengo aquí en pantalla, esta que está aquí, donde hay un igual, este que tiene aquí ese igual, con estas dos figuras que tengo ahí, estos dos triángulos, tienen este símbolo en medio, para que nos vayamos familiarizando con él. El igual, con ese símbolo que está ahí, ¿verdad? Que es el de la ñ, no recuerdo ahorita cómo es que se llama. Ese símbolo se llama congruencia. Este símbolo que está aquí es congruencia. Cuando yo quiero decir el triángulo, ya sabemos cómo es el símbolo de triángulo. El triángulo ABC es congruente. Vamos a usar, en vez de la palabra, escribir la palabra congruente, vamos a usar este de acá. Es congruente con el triángulo PQR. ¿Y por qué es congruente? Aquí está. Dos triángulos son congruentes cuando sus lados y sus ángulos son iguales o son congruentes, ¿verdad? Que es lo mismo. Entonces, cuando dos triángulos tienen sus tres lados correspondientes significa la misma posición, congruentes, y sus tres ángulos correspondientes también congruentes, entonces los triángulos son congruentes. Observen la figura. Este lado AB, el segmento AB, es igual al segmento PQ. Aquí tenemos una rayita. Aunque no lo diga, pero ese símbolo de colocarle una misma marca representa congruencia. Al igual, el segmento BC con el segmento QR son iguales. Y las bases AC con PR también son iguales. Entonces, las tres figuras, los tres lados correspondientes son iguales. Veamos los tres ángulos también. Miren, el ángulo C, este ángulo, esta abertura, es congruente con el ángulo R, porque ahí está marcada. El Q, dos rayitas, dos arcos con B. Y A, tres arcos con P. Entonces, hay tres lados correspondientes congruentes, tres ángulos correspondientes congruentes, por lo tanto, las figuras son congruentes. Esa es una definición general de congruencia. Ahora, si nosotros queremos irnos a analizar sobre un par de figuras, si son o no congruentes, entonces estas deben cumplir mínimo uno de los tres requisitos. A esos requisitos les vamos a llamar postulados o criterios de congruencia, que son lo que corresponde a la condición que debe cumplir como mínimo un par de figuras para decir estas son congruentes. Entonces veamos cuáles son. Ahí está lo que les mencionaba a ustedes. El triángulo ABC, mire, ya escrito en un lenguaje matemático. Ayer veíamos la parte de simbolización en lógica. Esta simbolización también. El triángulo ABC es congruente. Aquí está el símbolo de congruencia con el triángulo PQR. El triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Cuando nosotros decimos eso, más adelante vamos a ver que se cumplen dos criterios más. ¿Qué dice? Si los triángulos son congruentes, entonces los lados correspondientes también son congruentes. Si los triángulos son congruentes, entonces sus ángulos correspondientes son congruentes. O sea, cuando a usted le dicen, estos dos triángulos son congruentes, ¿qué quiere decir? Que siempre van a haber lados correspondientes que tienen la misma medida. Y siempre van a haber ángulos correspondientes que tengan la misma medida.
Aquí están los postulados o congruencias de triángulos. Lo voy a leer así en su forma general, los tres criterios, luego voy a ir trabajando y explicando cada uno de ellos. Los tres criterios de congruencia. Estos los hemos trabajado en octavo grado también. Número 1, o inciso A, LLL. Lado, lado, lado. ¿Qué quiere decir ese criterio? Que si los tres lados, respectivamente, los tres lados correspondientes son congruentes, conclusión, los triángulos son congruentes. Ese es el primer criterio. Si nosotros vemos que los tres lados tienen la misma medida, en los tres lados correspondientes, ¿verdad? No estoy hablando solo de un triángulo, estoy hablando de los dos triángulos. Correspondientes es que un lado de un triángulo, el otro lado del otro triángulo. Si las tres parejas son congruentes, los triángulos son congruentes. Número 2, el criterio LAL, lado, ángulo, lado. Si dos lados correspondientes son congruentes y un ángulo comprendido entre ellos es congruente, conclusión, los triángulos son congruentes. Y el último criterio es el criterio ALA, ángulo, lado, ángulo. Si tenemos en dos triángulos, dos ángulos iguales, y el lado que esté en medio de ellos, de esos dos ángulos, es también igual, conclusión, los triángulos son congruentes. Repito los tres criterios, L, lado, lado, lado. Número 2, lado, ángulo, lado. Y número 3, ángulo, lado, ángulo. Ahora sí, los vamos a trabajar con ejemplos. Veamos el primero. Ahí tenemos dos triángulos. Vea, AB congruente con PQ. Le colocamos una rayita. Vea el otro, BC congruente con QR. Para no estar usando tanta figura, yo lo que hago es colocarle, en este caso, dos rayitas a BC y dos rayitas a QR. También es válido. Esta forma también es válida, ¿verdad? Y el otro, mire, ahí están las dos rayitas también, AC, PR. Entonces, si usted ve, por ejemplo, estos dos triángulos acá, que tienen marcado de esta forma, entonces, ¿qué significa? Que tienen marcadas los tres lados correspondientes congruentes. Entonces, usted va a decir, esos triángulos son congruentes, ¿por qué criterio? De los tres que mencioné allá. Por el criterio LLL. Lado, lado, lado. Dos triángulos son congruentes cuando tienen respectivamente sus lados congruentes. Para que vayamos viendo dónde está la parte práctica. Yo les voy a dar a ustedes, por ejemplo, un montón de parejas de triángulos. Y usted tiene que saber, esa pareja es congruente, pero ¿por qué criterio es congruente? Si usted me dice, sí, son congruentes. ¿Por qué criterios son congruentes? Me va a decir usted lado, lado, lado. Ok, explique entonces ese criterio. Así viene la guía, ¿verdad? Para explicar el criterio de congruencia, lado, lado, lado. Debe estar marcado. No es en geometría, jovencito, no es que usted va a decir, es que sí son congruentes, profe, yo los veo igualitos. Es que no es porque usted los vea iguales, es porque ahí hay una simbolización matemática que me da la idea de que sí son congruentes. No es porque yo los vea congruentes. Es como que usted vea dos mosaicos allá en el piso de su casa o dos cerámicas y usted me va a decir, mire, estas son congruentes, es que las miro igualitas. Mídalas. Con 1 milímetro que mida más una de la otra, no son congruentes. Porque la definición es clara. Dice congruentes es que son exactamente iguales en forma y en tamaño.
Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? La geometría no es porque usted vea que son congruentes, sino porque deben cumplir al pie de la letra cualquiera de los tres criterios que estoy explicando. Lado, lado, lado. Es el primer criterio de congruencia. Cuando usted dice estos triángulos ABC son congruentes con PQR, entonces esta es la forma matemática de hacerlo. El triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Veamos el segundo criterio. Ahí están los mismos triángulos. Ahora veamos qué se va a marcar en esos dos triángulos. Ahí tenemos marcado el ángulo A, alfa, que es el ángulo A y el ángulo P en el otro. También ustedes recuerden que cuando queremos marcar ángulos podemos colocar letras griegas dentro de la abertura o números, algunos colocan números, otros letras minúsculas. Eso es válido. Eso es válido. O llamarlo también como el ángulo A o en su forma general, en este caso sería el ángulo BAC, el ángulo QPR o CAB y RPQ. Miren, ahí se marcó el otro lado, el lado AC y el lado PR. Y se marcó el otro ángulo, el ángulo beta, que es el C y el R. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, ¿estas figuras son congruentes? La respuesta sería sí. Sí son congruentes. ¿Porque se miran iguales? No. ¿Porque se miran con el mismo tamaño, en la misma forma? No. Porque ahí hay un símbolo matemático que me está diciendo que el ángulo A es congruente con el ángulo P, que el ángulo C es congruente con el ángulo R y que en medio de esos dos ángulos hay un lado AC que es congruente al otro lado PR. Entonces, son congruentes porque se cumple un criterio. Y el criterio es ángulo, lado, ángulo. Ese es el criterio ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes cuando tienen congruentes dos ángulos y el lado comprendido entre ellos. Ese es el criterio ángulo, lado, ángulo. Veamos el tercer criterio. Y si se cumple es ABC es congruente con el triángulo PQR. Tercer criterio. Ahora, ¿qué vamos a marcar en esa figura? Observe. Mire, marcamos el lado AB y el lado PQ. ¿Qué quiere decir? Que esas tienen la misma medida. Con una marca que hayamos escrito, tienen la misma medida. Marcamos el ángulo alfa, que es el B y el Q. Y marcamos el otro lado, que es BC, y el lado QR, con dos rayitas. ¿Son congruentes esos dos triángulos? Sí. Al inicio no, ¿verdad? Porque no teníamos nada marcado. Ahora sí, aunque no tengan medidas, sí son congruentes, porque hay símbolos. Dos lados marcados y un ángulo comprendido. Si este ángulo estuviera marcado en otro lado, en otro ángulo, no en medio de los dos, entonces no serían congruentes. Habría que analizarlos bien. Porque recuerden, congruentes son los que están, en este caso, el ángulo en medio de dos lados congruentes. Y ese criterio se llama LAL, al lado, ángulo, lado. Dos triángulos son congruentes cuando tienen congruentes dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Vamos a repasar los tres criterios porque, mire, estoy haciendo hincapié en esto porque esto es la base de la congruencia. Si usted no maneja esos tres criterios, va a ser difícil que me identifique si dos triángulos son o no congruentes. Entonces, repasemos los tres criterios. Ok. Vamos a repasar los tres criterios aquí. Aquí tengo un ejemplo. Dice, encuentre los triángulos que son congruentes. Ya dieron sus argumentos
sus criterios ustedes, ahora veamos cuáles son los triángulos congruentes. Este nada más es un ejercicio de introducción. Ya lo habían visto algunos, el 1, el 4 y el 8. El 1, el 4 y el 8 es la misma figura. Lo que cambia es la posición de la figura, pero tienen la misma forma y el mismo tamaño. Ahí usted lo puede ver porque las figuras están sobre cuadrículas. Sobre cuadrículas. Si no estuvieran sobre cuadrículas, no nos atreveríamos a decir que el 1, el 4 y el 8 son congruentes. Pero ahí lo están. Es como una forma de medir los triángulos. Es una forma de medir los triángulos. Y el otro es el 2 y el 5. El 2 y el 5, ¿verdad? Son las otras dos figuras congruentes. El 1, 4 y 8 y el 2 y el 5. Muy bien, veamos entonces otro ejemplo de congruencias. Aquí sí tenemos que identificar las figuras congruentes y el criterio de congruencia. Las figuras y el criterio de congruencia. Vamos a ver, ¿me ayudan por favor? La pareja número 1 de congruentes, ¿cuál podría ser los congruentes? El D y el E. Ajá. El El A y el D. C. B, el A y Ajá. el D. El A y el C, perdón. Ajá. El D y el A y el C dice, ¿por qué criterio, Omar? El A y el C. Por lado, ángulo, lado. Ajá, muy bien. ¿Quién me dijo el D y el E? ¿Por qué criterio? Lado. Ajá, muy bien. Sí, correcto. Ajá, excelente. ¿Se fijan? Ya cuando nosotros veamos la parte de definiciones, aquí solo es de aplicarlas. Entonces, en ese ejercicio, lo que tenemos que hacer es ver las parejas y argumentarlo con el criterio que nosotros ya conocemos. Entonces, veamos el primero. La primer pareja es A y C. A y C son congruentes los dos triángulos, el triángulo A y el triángulo C, por el criterio lado, ángulo, lado. La segunda pareja es B y G. B y G. B y G. Usted dirá, ¿y por qué B y G? Observen el B. Profe, B y H. Sí, ahorita lo vamos a analizar. En eso estamos, permítanme. Aquí es donde quiero que analicemos esto. ¿Se recuerden lo que dije en la clase al inicio? Que la suma de los ángulos internos de un triángulo era 180 grados, ¿cierto? Entonces, lo primero que usted debe hacer para colocar correctamente una congruencia es marcar los otros ángulos. Por ejemplo, aquí tenemos 30, 70. ¿Cuánto mide el otro ángulo? ¿Cuánto mediría el otro? 80, ¿verdad? Mediría 80. Permítame, quiero ver si el otro mediría 80. Este de acá mide 80. Ok, aquí lo voy a marcar. Este de acá mide 80. Este de acá. Porque 30, 70 de 100 y este va a ser 80. En este de acá, este que voy a marcar, este que marqué ahorita aquí, es 80, 30 y el otro que mide 70. Este de acá mide 70 grados. Ok, entonces la pareja B y G son congruentes por el criterio. Ya lo dijimos, el criterio que corresponde a esa congruencia es el criterio ángulo, lado, ángulo. Y la tercer pareja, que ya la mencionaron ustedes, es el D, el triángulo D con el triángulo E.
¿Por qué el triángulo D y el triángulo E? Porque se cumple el criterio lado, lado, lado. ¿Por qué elegimos ese criterio para justificar? Porque los tres lados correspondientes son congruentes. ¿Por qué elegimos este criterio? Porque dos ángulos son congruentes y el lado comprendido entre ellos también es congruente. Y al igual que este otro, dos lados correspondientes son congruentes y el ángulo comprendido entre ellos también es congruente. Veamos, aquí tenemos otro ejemplo. Miren, ahí tenemos ya figuras que están adyacentes. O sea, figuras que están pegadas. Tenemos tres parejas de triángulos ahí. La pareja A1, A2 y A3. A1, A2 y A3. Les pregunto, ¿el A1 será congruente el A1? ¿Serán congruentes estos dos triángulos, el de la A1? ¿Qué criterio de congruencia marca? ¿Qué criterio de congruencia marca este? Lado, lado, lado. Ajá, lado, Lado, lado. lado, lado. Lado, lado, lado. Muy bien, ahí está. Criterio lado, lado, lado. Así van a trabajar ustedes los ejercicios de la guía. Aquí viene una tablita y le coloqué la tablita para que ustedes vayan trabajando. ¿Por qué ese criterio? Porque sus tres lados correspondientes son congruentes. Escribir estos le va a usted ayudar a manejar muy bien los criterios que estamos trabajando. La pareja número 2. Observen cuántos datos están marcados en la figura número 2. ¿Cuántos datos están marcados en la figura número 2? 2. 2, muy bien. Este ángulo que está aquí con este otro que está aquí. Y este lado con este lado. Ahora, la pregunta mía es, ¿cuántos datos necesito para establecer un criterio de congruencia? 3. 3, muy bien. Gracias, Andrea. 3. La pregunta siguiente. ¿Puedo ahí establecer un criterio de congruencia? ¿Será que aunque no tenga marcado la otra medida, esa medida sí está? ¿Será que sí, Sí. está esa? Sí. Sí, profe. Ajá. ¿Por qué? ¿Cómo puedo Porque argumentar? comparten un lado. Ajá, pero ¿cuál lado comparten? Estoy hablando de la figura número 2, ¿verdad? La figura número 2. Jovencitos. Sería el ángulo, profe. Ajá, el ángulo que comparten el vértice, ¿verdad? Este ángulo que estoy marcando aquí, voy a marcar ahí ese ángulo. Lo voy a señalar para que usted lo vea bien. Aquí lo voy a señalar, miren. Ahí está el puntito rojo. Ese ángulo que estoy marcando ahí, ese que estoy señalando, este ángulo que estoy señalando, con este otro que estoy señalando acá, esos dos ángulos, estos dos, tienen un nombre dentro de la geometría. Se llaman ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice. Y hay un teorema que define estos dos ángulos opuestos por el vértice. Dice, los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Los ángulos opuestos por el vértice, dice, son congruentes. Aunque no estén marcados aquí, pero hay una definición formal matemática que nos dice que este ángulo es congruente con este. Entonces, ¿qué es lo que usted debe hacer? Pues tiene que dibujar, aquí usted tiene que dibujar este ángulo con este ángulo. Miren, le podemos colocar dos rayitas y a este dos rayitas también. Ahora sí, ya tenemos marcados 3 datos en ese triángulo. Estos datos azules los marqué porque esos son ángulos
opuestos por el vértice, ¿verdad? Estos ángulos que marqué ahí son opuestos por el vértice. Son opuestos por el vértice. Y los ángulos opuestos por el vértice son, ahora sí, el criterio que se marca ahí entonces es el criterio ángulo, lado, ángulo. Lado, ángulo, lado, ángulo. Criterio, ángulo, lado, ángulo. Vamos a borrar esta partecita. Para que aparezca ahí el criterio. Ese ángulo con ese ángulo son congruentes que son opuestos por el vértice, por lo tanto, el criterio es ángulo, lado, ángulo. Sus dos ángulos correspondientes y un lado comprendido son congruentes. Y el tercero, veamos el tercero. ¿Este tercero de acá, jovencitos, son congruentes? Sí, profe. Ajá. ¿Cuántos datos están marcados ahí? Mire que aquí tenemos un lado marcado y tenemos un ángulo marcado en cada triángulo. Recuerde que los triángulos que estamos viendo, si los separamos, son triángulos obtusángulos, los dos, ¿verdad? Los triángulos obtusángulos. Ahí no hay marcado un lado. Es este de acá, miren. Esta misma base. ¿Por qué? Ambos triángulos obtusángulos comparten la base. Entonces significa que aunque no esté marcada, ahí vemos nosotros que los dos triángulos comparten la misma base. Por lo tanto, hay un teorema que dice que un lado es congruente consigo mismo. O sea que va a ser congruente consigo mismo. Entonces significa que este lado va a ser congruente dos veces. Porque número uno es del triángulo de la izquierda y número dos del triángulo de la derecha. Entonces ahí se cumple el criterio lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Dos lados correspondientes y un ángulo comprendido entre ellos congruente. Siempre es necesario que usted aquí, si usted cuando tenga dos triángulos los puede separar y colóquele los símbolos. Aquí tendríamos que colocarle las dos rayitas para que veamos los tres datos marcados en cada triángulo. Y así estemos seguros de que es el criterio lado, ángulo, lado. Continuamos. En resumen, como recordatorio, los tres criterios que estuvimos estudiando hoy son, número uno, lado, lado, lado. Los tres lados son respectivamente congruentes. Aquí están. Observe, cuando decimos nosotros segmento AB lleva una rayita. Aquí está una rayita encima. Miren, segmento AB. Congruente con el segmento AB. Pero aquí AB lleva una apóstrofe para diferenciar uno del otro, ¿verdad? Algunas veces lo que hacemos es colocarle mejor otras letras al otro triángulo. Pero también de esto es correcto, ¿verdad? No hay problema. Criterio número 2, lado, ángulo, lado. Dos lados y un ángulo comprendido entre ellos son respectivamente congruentes. Y el tercero es ángulo, lado, ángulo. Un lado y dos ángulos adyacentes a él son respectivamente congruentes. Cuando decimos adyacentes es que están cercanos, ¿verdad? Comparten ahí un vértice. Hay que tener cuidado que cuando le dan dos ángulos, usted debe completar el tercero aplicando la suma de los ángulos internos. Es lo primero que se tiene que hacer para después ver qué criterio se cumple ahí.
Aquí hay otra parte importante. Dentro de los triángulos, vemos que están los triángulos equiláteros, los triángulos isósceles, los escalenos según sus lados. Aquí tenemos este triángulo importante que es el triángulo isósceles. Lo decíamos al inicio, son los triángulos que tienen dos lados iguales y uno desigual. Pero aparte de mencionar eso, quiero mencionar esto que tengo aquí. Primer teorema. Yo estoy mencionando la palabra teorema, mencioné la palabra postulado. Esas palabras ustedes tienen que investigármelas, ahí vienen también en la guía, parte de la guía, para que me definan cada una de ellas. Aquí un adelanto. Teorema es una proposición que se puede y se tiene que demostrar. Por ejemplo, nosotros decimos el teorema de Pitágoras. O sea, algo que se cumple para todo, pero para llegar a eso se tuvo que demostrar que no existiera ningún contraejemplo que anulara esa definición general, ese teorema. Para que fuera nombrado como teorema, se tuvo que haber demostrado. Y al momento de demostrarlo, entonces ya se tomó como un principio general. Si hay alguien que encuentre un contraejemplo, ya deja de ser, prácticamente ya no funcionaría, tendría una excepción el teorema de Pitágoras. El teorema es lo que se tiene y se puede demostrar. Vean, aquí se cumple un teorema en este triángulo. Si nosotros tenemos un triángulo que tiene dos lados congruentes, que es el isósceles, entonces podemos nosotros decir que el ángulo, hay dos ángulos que son opuestos. En este caso, este que tengo aquí que estoy señalando es opuesto a este ángulo. Este otro derecho, lado derecho, es opuesto a este ángulo. Entonces, si usted tiene dos lados congruentes en un triángulo, automáticamente va a tener dos ángulos congruentes en ese triángulo también. ¿Y quiénes van a ser esos dos ángulos congruentes? Los opuestos a los lados congruentes. Eso es un teorema, aquí lo tenemos. Si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a estos son congruentes. Y eso se cumple al revés también. Si los dos ángulos, lo estoy mencionando al revés, si dos ángulos de un triángulo son congruentes, entonces los lados opuestos a estos también son congruentes. O sea, se cumple de las dos vías. Si usted en el triángulo tiene dos lados congruentes, aunque no tenga la medida de los otros, usted dice, ok, este ángulo es congruente con este. ¿Por qué? Porque los ángulos opuestos a lados congruentes son congruentes. Ese es el criterio, ¿verdad? Esa es la parte principal. Ahora, esto que acabo de mencionar lo vamos a aplicar también ahí en la guía que les dejo de tarea, en un ejercicio. Creo que veamos si está aquí. Sí, este que está ahí. Dice, encuentre las medidas de los ángulos X y el ángulo Y. Usted dice, pero ahí no me están dando nada de datos. Sí le están dando datos. El detalle es que tenemos que manejar toda la simbolización matemática para ver. Ve aquí, ¿qué dato le están dando? ¿Qué triángulo es este? Este que está aquí. Vamos a ver, alguien me dice qué triángulo, cómo se llama el triángulo número 1. O cómo se llaman los tres triángulos que están aquí. Este número 1, según sus lados, ¿cuál triángulo será? Isósceles. Ajá, isósceles. Aunque no tengan medidas, yo puedo decir que es isósceles. Porque está un símbolo. ¿Qué me está diciendo? Que este lado izquierdo es igual al derecho porque tienen una rayita igual, cada una. Significa que esos dos lados son congruentes. ¿Qué triángulo cumple eso? El isósceles. Aunque no está en la medida, pero hay un símbolo que me especifica qué figura es. Ok. Entonces, significa que para encontrar los ángulos restantes,
observe algo importante. Vamos a aplicar lo que estaba en la diapositiva anterior. Si tenemos dos lados congruentes, conclusión, los ángulos opuestos son congruentes. Mire, el ángulo opuesto a este lado que estoy marcando es 70 grados. El ángulo opuesto a este lado que estoy marcando es X. Conclusión, X es igual a 70. ¿Por qué? Porque el teorema dice que los ángulos opuestos a lados congruentes son congruentes. Por esa razón, repito, ¿por qué X vale 70? Porque, no es porque, es que mire, se miran igualitos. No, no es por eso, ¿verdad? Es porque ángulos opuestos a lados congruentes son congruentes. Por esa razón. Porque X está opuesto a este lado que estoy marcando, como 70 está opuesto a este otro lado que estoy marcando. Significa que la X y el 70 están opuestos a dos lados que tienen la misma medida. Por lo tanto, esos ángulos van a tener también la misma medida. Entonces, X vale 70. X vale 70 grados. Aquí usted especifica, ¿verdad? Cuando usted me haga esto, tiene que justificarme. X vale 70, porque los miro iguales. No, profe, es que mire que así lo tenía el compañero también que valía 70. No, tiene que especificar por qué 70. Ya les expliqué la base, ¿verdad? Porque los ángulos opuestos a lados congruentes son congruentes. Miren, ¿por qué vale 70 esto? Aquí lo expliqué. Porque los ángulos opuestos a lados congruentes son congruentes. Ahora bien, si ya tengo que X vale 70, ya tengo este otro que vale 70, ahora sí puedo saber cuánto vale Y. Porque Y es un suplemento. Y es lo que falta para llegar a 180 grados. Si ya tengo dos que valen 70, ¿cuánto suman? 140, entonces significa que el otro va a medir 40 grados. Porque Y vale 180 menos la suma de los dos que ya tengo. Entonces significa que 180 menos 140 es 40 grados. ¿Qué criterio apliqué? La suma de ángulos internos. Acostumbrémonos que cuando usted resuelva un ejercicio en geometría, explique por qué usted está haciendo una ecuación, por ejemplo. ¿Por qué me está diciendo que X es igual a 70? ¿Por qué me está diciendo que Y vale 180 menos 70 más 70? Usted tiene que escribir lo que justifica esa ecuación que usted está haciendo, ¿verdad? Entonces, en el primer caso, por los ángulos opuestos de lados congruentes son congruentes, y en el segundo, porque se cumple la suma de ángulos internos. Les estoy resolviendo el primer ejercicio de la parte 5 de la guía que usted va a trabajar. Aquí tenemos el número 2, muy similar, y el 3, que hay un ángulo externo. Este ángulo externo es 140, mire. Le pregunto, alguien me ayuda por favor ahí. Si el ángulo externo mide 140, ¿cuánto mide este Y que está aquí? 40. 40, muy bien. Porque 140, que es externo, con Y, que es interno, forma una línea recta que se llama ángulo llano. Y el ángulo llano es igual a 180 grados. Entonces, en otras palabras, 140 con Y es suplemento, son suplementarios. Suplementario significa que suman 180 grados, ¿verdad? Entonces, significa que aquí usted va a decir, Y va a ser igual a 180 grados menos 140 grados. Igual a 40 grados. ¿Por qué? Por ángulos suplementarios. Tienen que escribir por qué ustedes están haciendo ese razonamiento. O sea, debe haber una base geométrica, ¿verdad? Que sustente eso. Ahora, luego los otros, si se fijan ustedes, si este vale 40 grados, este X que está aquí va a ser igual a este otro que está aquí.
porque ambos están opuestos a dos lados que van a ser, que son congruentes. Entonces usted en este triángulo le puede colocar aquí X, porque este vale X también. O sea, lo que valga este, va a valer también este otro que está aquí. Entonces, este es X, este otro también va a ser X. O sea, van a ser dos iguales. Entonces, aquí usted puede formar una ecuación, mire. X más 40, que vale Y, va a ser igual a 180. Y ahí usted va a hacer un despeje y va a encontrar el valor de X. Pero se tiene que justificar todo. Incluso porque usted le va a colocar X a este otro, tiene que justificarlo, ¿verdad? Por lo que acabo de decir. Porque X es opuesto a un lado que es congruente con el otro lado también. En los triángulos rectángulos también existe congruencia. Vamos a manejar dos criterios de congruencia en triángulos rectángulos. Significa que con esto llegaríamos a 5 criterios de congruencia. Ya vimos 3, lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. Ahora vamos a ver 2 que corresponden a triángulos rectángulos. Número 1. Hipotenusa cateto, y número 2, hipotenusa ángulo agudo. Así se llaman los dos criterios que voy a explicar más adelantito, ¿verdad? Después de esta presentación vamos a explicar esos dos criterios, hipotenusa cateto e hipotenusa ángulo agudo también. Recuerden que es importante que en el triángulo rectángulo ustedes hagan la diferencia de la hipotenusa con los dos catetos. Aquí está en esta imagen, ¿verdad? La hipotenusa y los dos catetos. Aquí la definición de cada uno de ellos que ya manejamos, ¿verdad? Que es un triángulo rectángulo, que es la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a estar opuesta al ángulo recto, la de mayor longitud, la línea inclinada. Ahora vamos a estudiar los dos criterios. Número 1, la hipotenusa, un ángulo agudo. Es el criterio número 1, miren. Hipotenusa, ángulo agudo. Así le podemos resumir. ¿Qué significa? Que tanto la hipotenusa como un ángulo agudo son respectivamente congruentes. Si, por ejemplo, usted ve, así como estos dos triángulos que están aquí, ve que están marcados un ángulo agudo y está marcada la hipotenusa, entonces usted va a decir, ah, estos triángulos son congruentes. ¿Por qué? Porque la hipotenusa y un ángulo agudo son respectivamente congruentes. ¿Por qué? Por el criterio hipotenusa, ángulo agudo. Y número 2, los otros son congruentes, estos dos son congruentes por el criterio hipotenusa, cateto. La hipotenusa y un cateto, respectivamente, son congruentes. Entonces, solo son dos criterios. Ahora, si está marcado un cateto y está marcado un ángulo, pues ahí no cumpliría, ¿verdad? Porque recuerden que lo que debe estar marcado es la hipotenusa, o hipotenusa con un ángulo agudo, o la hipotenusa con un cateto. Hipotenusa cateto, hipotenusa ángulo agudo. Son los dos criterios que vamos a usar en triángulos rectángulos. En la guía que ustedes van a hacer está este ejercicio, aplicando esos dos criterios. De los siguientes triángulos, ¿cuáles son congruentes? Dice. Tenemos que ver entonces cuáles son congruentes. El 1, mire, con el 3, observe, el 1 con el 3 podría ser. ¿Por qué el 1 y el 3? Porque tienen la hipotenusa igual, el 35 es un ángulo agudo, hipotenusa, ángulo agudo. Hipotenusa, ángulo agudo. Pregunto, ¿será congruente, serán triángulos congruentes el 2 y el 4? No. Sí. Ajá. No, ¿verdad? No. No, no son congruentes. El 2 con el 5, sí, profe.
Ajá, el 2 con el 5 sí, correcto, muy bien. El 2 con el 5 sí, pero el 2 y el 4 no, porque en el 4, el 7, usted puede, profe, pero tienen la misma medida. Sí, sí, tienen la misma medida, pero en el 4, en el triángulo número 4, el 7 no es hipotenusa. El 7 es cateto. Mientras que el 2 y el 5 sí, porque en el 2 el 3 es un cateto y el 7 en ambos es una hipotenusa. Entonces aquí se cumple el criterio hipotenusa cateto. Al igual que en el 1 y en el 3, que se cumple hipotenusa ángulo agudo. Ahí hay que tener mucho cuidado al momento, hay que ser muy observador al momento de nosotros dar una conclusión de que si son o no congruentes, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces, en conclusión, aquí un ejemplo nada más. Así me lo van a trabajar ustedes. Miren, el triángulo número 1 es congruente con el triángulo número 3. El triángulo número 1 es congruente con el triángulo número 3. ¿Por qué? Criterio hipotenusa, ángulo agudo. Siempre me lo van a trabajar así, así como está. Veamos. Aquí hay otro ejercicio, siempre de congruencia. Ese es otro ejercicio de la guía. Dice el ejercicio de la guía. Un alumno, para demostrar en el cuadrado de la figura que el triángulo ABC es congruente con el triángulo BCD, determinó que AB es congruente con BD, que AC es congruente con DC y que el ángulo CAB es congruente con el ángulo BDC por ser rectos. Ahora dice la pregunta, ¿qué criterio de congruencia utilizó? Entonces, recomendación número 1. Cuando usted vaya a trabajar con figuras para concluir qué criterio de congruencia justifica que las figuras sean congruentes, entonces le recomiendo, aquí yo ya lo tengo hecho, le recomiendo escribir el símbolo según el dato que le da el problema. Por ejemplo, mire dónde comienzan los datos. Le están dando el primer dato, que AB es congruente con BD. Es el primer dato que le están dando ahí. AB es congruente con BD. A ese dato en matemática le llamamos hipótesis. Es un dato, ¿verdad? Hipótesis o dato. Entonces aquí lo que hice fue AB congruente con BD. AC, perdón, congruente con BD. Entonces lo que hice fue colocarle una rayita azul. Miren, le coloqué una rayita azul que significa que aquí está marcado el primer dato. Segundo dato, AC congruente con DC. AC congruente con DC. Ok, aquí está el otro dato. Aquí está el otro dato marcado también. Permítame. Bien, había un errorcito ahí en cuanto a los datos marcados, ya lo arreglé. AB es congruente con BD, ahora sí. AB congruente con BD. Observe, está en rojo. AC es congruente con DC. AC es congruente con DC, lo coloqué en azul. Y el ángulo CAB congruente con el ángulo BDC. Ok. Entonces, cuando nosotros colocamos las marcas en las figuras de acuerdo a los datos del problema, vamos a ver claramente el criterio de congruencia. En este caso, tenemos marcados tres datos: lado, ángulo, lado. Entonces significa que el criterio que está ahí es lado, ángulo, lado. Sería la opción B. Cuando usted cuando usted resuelva estos ejercicios, no me vaya solo a encerrar, porque viene así de tipo selección también algunos. Si usted solo va a encerrar, no está haciendo prácticamente nada, está incorrecto, porque tiene que justificar. Mire lo que hice.
¿Dónde está el procedimiento de lo que hice? Marcando en la figura los datos que el problema me da. Ahí los marqué. Cuando yo marco los datos, entonces a partir de esos datos estoy dando una conclusión. ¿Por qué lado, ángulo, lado? Ahí usted puede explicar, ¿verdad? Porque tenemos dos lados respectivos congruentes y un ángulo intermedio también congruente. Por esa razón elegimos el criterio lado, ángulo, lado. Veamos el otro. Ok, ahora viene la parte ya de las demostraciones. No estoy profundizando mucho en la parte de las demostraciones. Cuando hablamos de demostraciones en matemáticas, tenemos que manejar muy bien todas las definiciones, todos los teoremas que correspondan, en este caso, a congruencias de triángulos. Entonces, veamos una demostración matemática. Aquí es una completación. Este ejercicio viene en la guía. Dice, en la figura de la derecha, aquí está la figurita, dos triángulos adyacentes. El segmento AB es paralelo, estas dos rayitas aquí se llama paralelo al segmento CF. El segmento AB es paralelo al segmento CF. No porque sean paralelas voy a decir que son congruentes, ¿verdad? No porque sean paralelas. Cuando hablamos de paralelismo es porque hay ángulos que son congruentes. A esos ángulos se les llama ángulos alternos internos. Ángulos alternos internos, que ya lo voy a explicar aquí en la figura. Entonces, el segmento AB es paralelo al segmento CF. Este dato me sirve para decir que dos ángulos son congruentes por hacer alternos internos, porque los ángulos alternos internos en geometría solo se cumplen cuando hay líneas paralelas. Y E es el punto medio. Mire, E es el punto medio de CB. Cuando a usted le dicen que E es el punto medio de CB, ¿qué le están diciendo? Que el segmento se parte en dos partes iguales. ¿Qué le están diciendo que es el punto medio de BC? Que BE es congruente con ese. Que BE es congruente con ese. Cuando a usted le digan que, por ejemplo, que BC vale 20 y que es el punto medio, y le pregunte, ¿cuánto mide BE? Mide la mitad. Porque es la definición de punto medio. Ahora dice, complete la demostración que el triángulo ABE es congruente con el triángulo FCE, escribiendo segmentos, ángulos o triángulos adecuados en las casillas que están aquí en celeste, ¿verdad? En las casillas que están en celeste. Entonces, esta demostración ya está hecha. Lo que faltan son algunos datos que vamos a ir llenando. Entonces, vayamos viendo. Dato número 1. A los datos dijimos que se le llaman hipótesis. El dato número 1 que dan es AB es paralelo a CF. Esta es una hipótesis, miren, es un dato. Segundo dato, E es el punto medio de ¿qué? De CB. Miren, este cuadrito entonces va CB, porque es el otro dato. CB o BC, ¿verdad? Como usted lo quiere escribir. Yo lo escribí aquí como BC, pero lo puede escribir como está, CB, no hay ningún problema. Este es el punto medio de BC o CB. Es una hipótesis también, es un dato que le dan. Número 3 dice, si E, lo que yo le estaba diciendo, mire, ¿qué significa que es el punto medio de BC? Que BE, observe el triángulo, que BE es congruente con EF. Que BE es congruente con EF. También que BE es congruente con el otro que está ahí, ¿verdad? Con EC. O sea que son congruentes.
Entonces significa que este va a ser por el paso número 2, porque E es el punto medio. Ejercicio, el número 4, paso número 4. Dice, el ángulo B es congruente. ¿Con qué ángulo será congruente el B? Observe este de acá. Entonces, esto significa que, veamos acá, el ángulo... este ángulo que está aquí, que voy a marcar, este ángulo, miren, es congruente con el ángulo este de acá. C. Voy a explicar por qué. CF es paralelo a AB. Esta línea que está aquí, BC, se llama línea oblicua o transversal. Entonces, si observamos esta línea transversal toca a este lado paralelo con este otro también lado paralelo. Entonces, ¿qué significa? Que este ángulo que estoy marcando acá es alterno con este otro ángulo. ¿Qué significa alterno? Que uno está a la izquierda de la línea y el otro está a la derecha de la línea. Pero ambos están dentro de las dos líneas paralelas. Entonces, a este ángulo de acá, con este otro ángulo de acá, se le llaman alternos internos. Alternos internos. Y cuando dos ángulos son alternos internos, esos ángulos son congruentes. Hay un teorema que dice dos ángulos. Si dos ángulos son alternos internos, entonces son congruentes. Entonces, cuando usted tenga dos ángulos alternos internos, ¿qué significa? Que van a tener la misma medida. ¿Por qué? Porque son alternos internos. Entonces aquí el ángulo B va a ser igual al ángulo C. Lo vamos a marcar entonces ahí. Observe. Al ángulo C. Por ser alternos internos. Ahora el otro. Dice el ángulo AEB. Miren. AEB es este que está aquí. Este que está aquí. Dice que va a ser congruente con ¿cuál? Ya lo había explicado en el ejercicio anterior. Este ángulo que está aquí es congruente con este otro que está aquí, miren. Porque los dos son opuestos por el vértice. Entonces, el ángulo AEB es congruente con el ángulo FEC. Porque son congruentes opuestos por el vértice. Entonces, vayamos marcando en el triángulo. Voy a ir marcando en el triángulo para que vea usted. Ya marqué el ángulo B, el ángulo C. El otro dato que me decía que era el BE con EC. Aquí está incorrecto. Aquí tiene F, es EC, ¿verdad? Aquí es EC. Aquí está incorrecto, jovencitos. Ahí lo vamos a corregir. EC. Este es el ejercicio que está en el libro de texto, pero hay un error aquí. EC, ¿verdad? Entonces, BE congruente con EC. Miren, ya lo marqué. Ahora, el otro dato es AEB. AEB dijimos que era este ángulo que está aquí. Le voy a colocar dos rayitas. Y este otro que está aquí. Ok. Observen que en los dos triángulos ya tengo marcados tres datos. El ángulo, lado, ángulo. Entonces, cuando hay tres datos marcados en dos triángulos, ¿qué concluyo? Que los triángulos son congruentes. Que los triángulos son congruentes. Bien. Entonces, como aquí hay tres datos marcados, entonces podemos decir que el triángulo BAE es congruente con el otro triángulo. Entonces, aquí en el espacio iría el otro triángulo, que sería el triángulo CFC.
CFE. CFE, que es este de acá abajo, ¿ve? CFE. ¿Por qué son congruentes? Aquí lo explica. Por 3, 4 y 5. El 3, el 4 y el 5 son los datos que se necesitan para que nosotros concluyamos que los triángulos son congruentes. En este caso son congruentes, ¿verdad? Bien. Vamos a continuar con otro ejercicio. Ahí solamente la parte de completar según el dibujo, ¿verdad? Bien, aquí sí, aquí tenemos que construir. Vamos a construir una demostración. Observen. Me están diciendo que la figura ABCD, es un cuadrilátero donde el segmento AB es congruente con el segmento CD. Y que el segmento BC es congruente con el segmento DA. Vamos a demostrar que el triángulo ABC es congruente con el triángulo CDA. Esto que está aquí marcado, eso yo lo coloqué, ¿verdad? El ejercicio no tiene estas marcas, ni la de rojo, ni la de verde, ni la de azul. Esas las marqué para que comprendamos el ejercicio. Cuando hacemos una demostración, lo hacemos a través de una tabla de 2 columnas. En la primera columna vamos a colocar las proposiciones, que son las afirmaciones que nosotros vamos a hacer. Y en la justificación vamos a colocar lo que argumenta lo que usted escribe en la parte izquierda. Lo primero que escribimos son los datos, que lo vamos a justificar como hipótesis. Entonces, todo lo que está antes de la palabra demuestre que representan datos. Entonces, aquí tenemos 2 datos en el ejercicio. Miren, dato número 1, que el segmento AB es congruente con el segmento CD. Ese es un dato. Y a ese dato le vamos a poner hipótesis. El segundo dato que tenemos, que el segmento BC es congruente con el segmento DA. También es otro dato. Ahora, si nos vamos al triángulo y marcamos estos 2 datos, vamos a observar que nos hace falta un dato para que digamos que los triángulos son congruentes. Entonces, el tercer dato lo vamos a sacar por definición matemática. Ya lo expliqué en ejercicios anteriores. El tercer dato es lo que tengo marcado en verde. Mire, lo que tengo marcado en verde. Que esta línea AC es la misma para los 2 triángulos. Tanto para el triángulo ACB, que es el que está en la izquierda, como para el triángulo ACD, el que está en la parte derecha. Entonces, ¿qué significa? Que AC es igual en ambos triángulos. Por lo tanto, vamos a decir esto, miren, que AC es congruente con AC. Porque AC es lo mismo para los 2 triángulos. Cuando usted diga que un segmento es igual a sí mismo, entonces lo vamos a justificar como todo segmento es congruente consigo mismo. Todo segmento es congruente consigo mismo. Ahora sí, ya tenemos 3 datos marcados en el triángulo, en los triángulos. Podemos decir entonces que los 2 triángulos son congruentes. ¿Por qué criterios son congruentes? Por los 3 lados. Entonces vamos a decir ahora que el triángulo ABC es congruente con el triángulo CDA porque se cumple el criterio lado, lado, lado. ¿Y dónde puedo verificar eso? En el paso número 1, en el paso número 2 y en el paso número 3, que me están diciendo que los 3 lados son congruentes. Por lo tanto, si observan ustedes el paso número 4, aquí estoy demostrando lo que me estaban pidiendo, que los triángulos fueran congruentes. Solo son 4 pasos nada más, ¿verdad? Bien, veamos el otro. Aquí hay una definición, lo que mencioné también en el desarrollo de la clase, que en la congruencia
en la congruencia, cuando tenemos una congruencia de triángulos, nosotros podemos afirmar dos cosas. Número uno, si usted dice, estos dos triángulos son congruentes, número uno, los lados correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el ejercicio a usted le dice que los triángulos que están aquí son congruentes, entonces usted puede decir que el segmento AC es congruente con el segmento AC que está aquí, con el apóstrofe. Justificación, porque son lados correspondientes en triángulos congruentes. Que el segmento BC es congruente con el otro segmento B' y C'. Así se llama esto. Cuando tiene un apóstrofe se llama B', C'. Luego, el otro segmento también es congruente con el otro segmento. Entonces, cuando usted diga que dos triángulos son congruentes, usted puede sacar una conclusión de que dos segmentos correspondientes sean congruentes, o también, número dos, que los ángulos correspondientes también sean congruentes. O sea que el ángulo A es congruente con el ángulo A', el apóstrofe se llama prima, eso lo trabajamos en matemática 4 al llevar derivadas. El ángulo B es congruente con el ángulo B' y el ángulo C es congruente con el ángulo C'. Esto lo trabajamos ya allá en matemáticas 4, el símbolo, ¿verdad? Del apóstrofe que lleva ahí. Ok, entonces, conclusión, los dos ángulos son congruentes, ok. Número uno, puedo decir que los lados correspondientes también son congruentes. Y número dos, que los ángulos correspondientes son congruentes. Esas dos definiciones podemos sacar nosotros. Aquí finalizamos con este ejercicio, o esta es otra demostración que vamos a hacer. Aquí están las dos columnas. Mire lo que dicen, que en la figura el segmento AE interseca, el segmento AE interseca al segmento BD. Interseca significa que se une en un punto. Y la palabra biseca en geometría significa que divide en partes iguales. Que ese punto divide en partes iguales. Biseca viene de bisectriz, de bisector, ¿verdad? De la línea que divide en partes iguales. Interseca, que une, que se une. AE interseca, miren, a BD en C. O sea, ahí se unen esos dos, esas dos líneas en ese punto C. Tal que AC es congruente con EC. Miren, ese es el primer dato del ejercicio. Entonces, el primer dato va a ser que AC es congruente con EC. ¿Y eso qué es? Una hipótesis, porque es dato del ejercicio. Segunda hipótesis. La segunda hipótesis, que el segmento BC, aquí lo tenemos, es congruente con el segmento DC. También es una hipótesis. Pero nos hace falta un tercer dato para decir que los triángulos son congruentes y no lo tenemos. Entonces, el tercer dato, usted lo puede ver ahí aplicando un teorema, ¿verdad? Observemos, ya tenemos marcados dos lados. ¿Qué nos faltaría entonces? Nos faltaría este ángulo que está aquí, ¿ve? El ángulo C. Nos faltaría el ángulo C. Entonces, ahí nos faltaría el ángulo C. El ángulo C que está aquí. Porque este ángulo que tenemos aquí, que estoy marcando, lo vamos a marcar. Este ángulo es congruente con este otro que está aquí. Mire, ¿por qué son congruentes esos dos? Por ser opuestos por el vértice. No necesita que se lo digan ahí, ¿verdad? Son definiciones que ya están dadas en geometría. Entonces podemos decir que el ángulo DCE, es esta abertura, es congruente con el otro que es BCA. Estos dos son congruentes. ¿Por qué son congruentes esos dos? Ya no sería dato, no sería hipótesis. Son congruentes porque lo dice el
teorema de los ángulos opuestos por el vértice. Entonces usted aquí le va a escribir en justificaciones porque son ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Ahora sí, veamos. Ya tenemos los tres datos. ¿Qué criterio se cumple ahí? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces, se cumple el criterio lado, ángulo, lado. Entonces, si se cumple el criterio lado, ángulo, lado, ¿qué significa? Que los triángulos son congruentes. Entonces, aquí vamos a concluir en el número 4 que los triángulos DCE, el triángulo que está arriba, con el triángulo que está debajo, BCA, son congruentes. Mire cómo lo simbolizo. El triángulo DCE es congruente con el triángulo BCA. ¿Por qué criterio? Lado, ángulo, lado. En el paso número 1, paso número 2 y paso número 3. Ahora bien, lo que necesito que demostremos, vea lo que dice aquí, demuestre que el ángulo A es congruente con el ángulo E. Entonces, para demostrar esto, primero tengo que hacerlo aquí como lo tengo, que los triángulos sean congruentes. Entonces, lo que vimos anteriormente, si los triángulos son congruentes, usted puede concluir que cualquier par de lados o cualquier par de ángulos son congruentes. Entonces, si los dos triángulos son congruentes, usted ahora sí dice que el ángulo A es congruente con el ángulo E. ¿Por qué? Porque son los ángulos correspondientes, lo que decía anteriormente, ¿verdad? Ángulos correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Ángulos correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Y ahí quedaría esa demostración, ¿verdad? Con eso finalizamos toda la explicación. Muchas gracias.